Con el gusto de saludarles nuevamente, hoy me permito hablar del marco conceptual de la contabilidad financiera, esperando que todos se encuentren muy bien. Estas normas de información financiera emitidas por la NIF-A se refieren específicamente a esos aspectos que nos van a servir de marco para la emisión de la información financiera. En México, el CINIF, que es el Consejo de Investigación de Normas de Información Financiera, es el encargado de hacer la investigación y de publicar, emitir las normas que nos comprometemos todos los que nos dedicamos a la contaduría a acatar y a cumplir con ellas. En general, las normas de información financiera son un conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales, particulares, que nos van a regular cómo es que se emite la información financiera, cómo se elaboran los estados financieros, de modo que cualquier persona en cualquier parte del mundo, de hecho, del país en primera instancia, puedan interpretar lo que está emitido por un estado financiero en una entidad. De modo que yo no necesite a la persona que hizo el estado financiero para que me explique qué quiso decir o cómo lo calculó. En general, las normas de información financiera se emiten clasificadas en estos 5 grupos. En las NIF-A, que es el marco conceptual del que me voy a permitir hablar un poco hoy. En las NIF-B están las normas aplicables específicamente a los estados financieros en cuanto a su estructura y su contenido, la manera de presentarlos de manera más idónea. Las normas aplicables a los conceptos específicos que contienen los estados financieros los toca las NIF-C, nos dan definiciones muy concretas de cada uno de los elementos de los estados financieros. En las NIF-D se tratan aspectos aplicables a la determinación de los resultados y nos va a hablar de algunos aspectos específicos a los resultados, que tiene mucho que ver con cuestiones de cálculo y de determinación, la forma en cómo determinamos esos resultados. Hablando de las NIF-E, se habla de las distintas actividades de sectores muy especializados, como la agricultura o la ganadería, por ejemplo, que obviamente no van a tratar, por ejemplo, sus inventarios de la misma manera que un comercio o que la industria, porque sus productos tienen características distintas. El ganado se reproduce, la agricultura, las plantas dan fruto, de manera biológica, de manera distinta y obviamente que no aplican las mismas reglas. En el caso de las NIF-A, de las que me voy a ocupar hoy específicamente, están divididas en estos 8 apartados. En cuanto a la estructura, en cuanto a los postulados básicos, que voy a mencionar hoy de manera muy concreta y ocuparemos otro momento en otra explicación para hablar uno a uno de ellos y ver los casos prácticos o ejemplos. Cómo podemos cumplir con las necesidades de los usuarios y cómo eso está ligado a la emisión de los estados financieros. Ya en otro video había hablado yo de la importancia de la información financiera y cómo para distintos tipos de entidades es usado en diferentes ámbitos o desde distintas perspectivas. Vamos a hablar de las características cualitativas de los estados financieros, de sus elementos básicos. También en un video posterior hablaremos del contenido y la estructura de cada uno de los 4 estados financieros básicos. En este momento vamos a verlo de manera muy general. Vamos a hablar también del reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros, la importancia de que le demos una interpretación y una evaluación para revelarlos lo más razonablemente posible. Y vamos a ver que hay pues ciertas normas supletorias en las NIF-A 8. Vamos a basar esta exposición básicamente en las primeras 2-3 NIF, pero vamos a mencionarlo de manera muy general para que nos quede por lo menos una impresión general de en qué se basa la contabilidad y quienes iniciamos en el estudio de la contabilidad podamos tener estas bases que nos van a permitir un mejor entendimiento del por qué tenemos que cumplir con ciertos procedimientos y técnicas para llegar a los estados financieros que son el resultado en el que se emite a cualquier usuario esta información. Comenzaría con lo que contiene la NIF-A 1 y uno de los primeros conceptos que nos da es el concepto de qué es la contabilidad. La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera.
Ese afectar económicamente puede verse desde distintos ámbitos. Si lo vemos de una manera práctica, cuando yo puedo convertir a dinero, a pesos y centavos, una transformación que sufre una entidad mediante una operación, una compra, una venta, el depósito de dinero en banco, la venta a crédito a un cliente, la cobranza a ese cliente, el solicitarle crédito a mis proveedores, a un acreedor como el banco, pagar intereses, cumplir con compromisos, pagar gastos. Cada operación que hace la empresa, cada actividad de este tipo genera movimiento en sus cifras, transforma la entidad y eso es lo que hay que estar registrando operación por operación. Se vuelve un procedimiento estructurado, sistemático, porque cada que yo vendo debo hacer la misma operación, cada que yo compro hago la misma operación y lo clasifico de tal manera que en mi estructura pertenecerá a ciertos rubros en mi información financiera que me permitirá emitir esos estados financieros de los que hablábamos lo más apegado posible a la realidad y de manera que esa información que ha transformado, digamos, el estado financiero de mi entidad, la situación en la que se encuentra mi entidad, le sea útil a quien está leyendo esta información. El hacerlo de manera sistemática, pueden ustedes imaginarlo tal vez con las funciones que realiza un cajero en una ventanilla bancaria. Están tan sistematizados sus procesos que desde cómo nos atienden, cómo nos reciben, cómo acomodan los billetes cuando nos los van a entregar o se los entregamos nosotros a ellos, qué procedimiento, qué técnica utilizan, desde cómo lo cuentan, lo acomodan, hasta cómo hacen el cargo y el abono, cómo hacen el registro contable, para que después de que yo salga de la ventanilla, si visito al cajero que está justo ahí en la entrada del banco, ya esté mostrado la modificación que ocurrió, el cambio inmediatamente queda en tiempo real registrado. Eso le da una certeza al usuario del banco de que todo está registrado, de que cumple con esa sistematización que le permite confiar en el resguardo de su dinero. Es un ejemplo, el banco suele ser una institución muy sistematizada y por eso me permito ponerlo como ejemplo. Pero imagínense cualquier tienda, cualquier comercio, cualquier fábrica, las operaciones se repiten y esa sistematización de que cada que yo hago la misma operación voy a hacer un procedimiento idéntico nos permite tener cierta certeza de que todo queda registrado y de que la información financiera es razonablemente confiable. Al referirnos a esas operaciones que afectan económicamente a la entidad, estamos hablando de las transacciones y transformaciones internas y cualquier otro evento en la entidad. Cuando hablemos de algunas características de los estados financieros, vamos a ver que habrá cosas que se escapan, que pueden tener importancia para la situación económica y financiera de la entidad, pero que no se pueden registrar. Ya hablaremos en su momento de esto. La contabilidad es una técnica y no una ciencia, precisamente porque hay algunas situaciones difíciles de valorizar, difíciles de cuantificar y que si bien sí afectan los resultados de la entidad, no se pueden mostrar en un estado financiero. Hablaremos de eso un poco más adelante. Algunos autores, si ustedes buscan la definición de contabilidad, hablarán de que es una ciencia, otros dirán de que es una disciplina, algunos lo mencionan como un arte. La verdad es que después de mucha investigación, el CINIF cayó en la conclusión de que se trata de una técnica. Está dándonos procedimientos para poder ejecutar paso 1, paso 2, paso 3 para llegar a el estado financiero y nos da el cómo llegar a estos estados financieros y esto en su definición es la que encontraron, digamos, más acertada, es que es una técnica. Cuando hablamos de la información financiera, entonces estamos hablando de esa información que emana de la contabilidad, que tiene que ser cuantitativa, la tengo que poner en números. Aquí habrá algunas cuestiones más subjetivas que se escapan, como la ubicación de un negocio, como el ambiente económico que lo rodea, las cuestiones, no sé, laborales, de ocupación,
de empleo, desempleo, el Producto Interno Bruto del país, muchas situaciones que en un entorno económico pueden afectar los resultados de una entidad, pero eso no lo registramos como propio en un estado financiero, solo lo que cuantitativamente en dinero yo puedo registrar de mi entidad, lo que sí sucedió en mi empresa. Y no me baso en estimaciones, no me baso en supuestos, tengo que registrar lo real, lo más apegado posible a la realidad. Todo esto lo tengo que hacer de una manera descriptiva. Ya decíamos que el CINIF nos va a dar la estructura de la información financiera, que nos va a servir para utilizar los mismos términos, la misma estructura, y que cualquier usuario de la información lo pueda leer e interpretar correctamente. Y pues nos va a mostrar cómo la empresa se encuentra en su posición financiera y cuál es su desempeño, si es capaz de generar o no ingresos suficientes, si está cumpliendo con los objetivos para los que fue hecho. También ya en el otro video que hablaba de la importancia de la información financiera y de las distintas entidades, veíamos que pues las finalidades son diferentes si la entidad es lucrativa o no lucrativa, si es particular o si es gubernamental, si es persona física, si es persona moral. Todas estas cuestiones le darán cierto interés a la entidad sobre la emisión de la información, ciertas condiciones de información, pero la estructura se cumple en cuanto a la generalidad y las normas de información financiera le son aplicables a cualquier tipo de entidad. De modo entonces que la información que emana de esos estados financieros sea útil para el usuario general en la toma de decisiones. Decisiones sobre si otorgamos o no un crédito, decisiones sobre si invierto o no invierto mi dinero allí, decisiones como en cuestiones de dependencias gubernamentales, si estamos pagando bien o no los impuestos, tal vez en cuestiones de pleitos legales, en un pleito laboral, si sí se pagó o no se pagó las prestaciones al trabajador, si se ha cumplido o no con cuestiones en títulos de crédito de derecho mercantil, si, no sé, en materia familiar, si a la hora de un divorcio estamos distribuyendo los bienes de manera equitativa, si pertenecemos a un fideicomiso como beneficiarios, si la información está cumpliendo con los objetivos o no de ese fideicomiso, en fin, cualquier figura que nosotros podamos pensar legal, entidad financiera, la podemos nosotros ubicar y la información financiera le va a ser útil a quienes tengan que tomar decisiones, respecto a esas cifras. Los estados financieros entonces son esa manera de mostrar la información financiera, son como un resumen. Imagínense ustedes qué cantidad de depósitos y retiros puede hacer una institución grande como un centro comercial, no sé, imagínense un Walmart, un Sears, no sé, cualquier marca que ustedes se imaginen que hace muchas operaciones en muchas sucursales todos los días. Si yo quiero resumir todas las operaciones de compra y venta, lo puedo hacer en un solo renglón de un solo estado financiero que se llama ventas, o en un solo saldo que se llama bancos. ¿Cuánto dinero tengo procedente de mis operaciones? En una sola cifra, con la representatividad de una sola palabra, puede representar todo lo que en la entidad hay. Esa representatividad nos va a ayudar a que el usuario de la información financiera vea en resumen, ya como un resultado, plasmado en una estructura ya preestablecida, esta información. El estado financiero es ese resumen, ese objetivo final que tiene la contabilidad financiera para darle esa información que va a ser una herramienta muy útil en la toma de decisiones. Tenemos 4 estados financieros básicos. El primero es el balance general o estado de situación financiera o estado de posición financiera. La verdad es que hay quien dice que llamarle balance general está desactualizado, pero no me pelearía yo con esta terminología. Hago yo la analogía diciendo que es como alguien que se llama Jesús. Hay quien le dice Jesús, hay quien le dice Chuy, hay quien le dice Chucho. Es la misma persona, pero tiene 3 maneras diferentes de decirle, ¿no? Así el estado
financiero. Puede llamarse balance general, puede llamarse estado de situación financiera o puede llamarse estado de posición financiera, y es correcto cualquiera de los tres. La verdad es que es más utilizado el de balance general, pero actualmente se recomienda mucho más llamarle estado de situación financiera o estado de posición financiera. Es nada más cuestión de vernos y escucharnos un poco más actualizados. Y lo que va a mostrar este estado financiero es cómo se encuentra económicamente esa entidad a una fecha determinada. También hago la analogía aquí como tomarle una foto a alguien en su cumpleaños. Por ley, todas las entidades deben hacer mínimo un estado financiero cada 31 de diciembre. Por cuestiones prácticas, obviamente las empresas tienen que hacer estados financieros intermedios. Hay quien lo hace mensual, trimestral, semestral, y reúne a quienes se encargan de la administración para analizarlos y tomar decisiones al respecto. Pero mínimo, por cuestión legal, tenemos que hacer uno cada 31 de diciembre. Y se convierte un poco en esa foto del cumpleaños, cómo estaba en ese momento exacto la persona, o en este caso la entidad. Cuando mencionamos cómo está su situación financiera, estamos hablando de cuáles son sus bienes que está administrando, que tienen propiedad, que está usando para generar sus actividades y de dónde provienen esos activos, con qué trabaja y de dónde proviene eso con lo que trabaja. Estamos hablando de activo, pasivo y capital. El activo, decía yo, son todos los bienes y derechos propiedad de la entidad. El pasivo serán sus deudas y obligaciones. Y el capital contable se convierte en la aportación de los socios, pero también acumula las utilidades reinvertidas de la misma entidad. Entonces, el capital contable es la propiedad neta de los dueños del negocio, del dueño o dueños en un momento determinado de la entidad. Y ese patrimonio tendrá fines lucrativos en una sociedad mercantil, obviamente, y podría ser también ese patrimonio de una entidad no lucrativa, las aportaciones de los asociados inicialmente, y en un momento dado también podría haber remanentes en su actividad que incrementen ese patrimonio. ¿De dónde provienen las cantidades que tenemos en propiedad? Es un poco la explicación. La estructura del estado de posición financiera o balance general también la analizaremos en un video posterior. En cuanto al estado de resultados, es el segundo y muy importante. Para las empresas lucrativas le llamamos estado de resultado integral, mientras que puede llamarse estado de actividades en una empresa no lucrativa. Para las entidades lucrativas estamos hablando pues, de ingresos, mayoritariamente las ventas, y la disminución a esos ingresos mediante los costos-gastos que pueden generar una utilidad o una pérdida. Es la explicación de cómo llegamos al renglón de utilidad o pérdida cada año, que se plasma en un solo renglón resumido en el estado de posición financiera, como parte del capital ganado de la entidad, mientras que el estado de resultados nos explica paso a paso cómo se llegó a ese resultado. Si somos capaces de generar ganancias o pérdidas desde la compra y venta de nuestros productos, y en cuanto a los costos y gastos, una explicación detallada por clasificaciones y una estructura también específica, si proceden de una operación cotidiana, si son actividades de financiamiento o si pertenecen a otras operaciones esporádicas que pueden generarnos también un incremento a nuestras ganancias o una disminución de las mismas. Cuando hablamos de una entidad no lucrativa, pues solamente se habla de ingresos y egresos y no hablamos de utilidad, sino que hablamos de un cambio neto en el patrimonio. Una entidad no lucrativa no puede mencionar el término de utilidad porque sería contradictorio a sus objetivos. Entonces se habla de remanentes. Si a una entidad no lucrativa se le dan donativos y con esos donativos paga distintos conceptos de costos y gastos, el resultado final no es una utilidad que se distribuya entre sus socios, se trataría de un remanente, que la mayoría de las entidades no lucrativas pues utiliza en el siguiente periodo y no hay una distribución a quienes son sus asociados de esos remanentes. Depende mucho de la forma en que se ha constituido este tipo de entidades. Un tercer estado financiero es el estado de cambios en el capital contable.
este es muy específico de las entidades lucrativas y se convierte como en una explicación de los socios de una sociedad mercantil de qué ha pasado con su inversión. Si el capital ha aumentado, el socio lo puede interpretar como que si se retirara de la sociedad o en algún momento esa sociedad se diluye, va a recibir una cantidad mayor que la que aportó inicialmente. Nos explica o le explica a los propietarios qué movimientos tuvieron las cuentas relacionadas con su participación en esa entidad. Se puede elaborar en personas físicas con actividades empresariales, pero la verdad es que es más utilizado para las empresas que se han constituido como personas morales, porque le explican a los inversionistas qué ha pasado con su inversión y qué movimientos han tenido las cuentas que tienen un interés muy particular en la aportación de los socios. Si yo invierto 1 millón de pesos en una entidad y visito la entidad a un año posterior para que me expliquen cómo estuvo el resultado, yo esperaría que ese millón aumente en su valor, que si yo vendo mis acciones reciba más de ese millón. Esa es como la perspectiva, digamos, de un inversionista en una empresa lucrativa, y lo puedo encontrar en este estado muy particular. Es poco usado porque, repito, tiene ese fin encaminado a la explicación hacia los inversionistas, pero si cumplimos con las normas de información financiera es obligatorio emitirlo y sumarlo al conjunto de estados financieros que año con año se tienen que elaborar. Y el cuarto y último, no menos importante, este es muy utilizado para interpretación financiera, es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos muestra cómo hemos sido capaces de generar ese dinerito que se convierte en el capital de trabajo, en ese modo de poder operar. Es como el aire para una persona que nos permite funcionar. Las entidades que se ven en complicaciones para lograr el dinero en efectivo, que sí están vendiendo pero venden a crédito, tendrán muchas dificultades porque se vence el plazo para pagar la mercancía al proveedor y aún no tenemos en nuestra cuenta bancaria el dinero suficiente para pagarlo, y eso origina problemas financieros que pueden generar costos como pagar intereses por no tener el dinero a tiempo, o tener que financiarme de otra fuente, pedir préstamos para poder cubrir los compromisos ya vencidos, o para poder pagar lo indispensable, tal vez los salarios de mis trabajadores, los servicios. Imagínense que a una entidad le corten el servicio del eléctrico o de internet porque no pagó la cuenta mensual. Esas cuestiones que son el día a día se convierten en una necesidad indispensable para las entidades. Y este estado nos va a permitir saber si la entidad es capaz de generar ese efectivo con sus propias operaciones, o si se tiene que financiar con préstamos, o si tiene que vender sus activos. Este estado está dividido en estos 3 grandes grupos. Operación, lo que tiene que ver con mi actividad económica normal, mi sustancia económica. La inversión, que tiene que ver con los activos de larga duración, y el financiamiento, préstamos de largo plazo también, y sobre todo la inversión de los socios como capital. Aquí en este estado se clasifica todo, o se divide en como origen y aplicación, de modo que la aplicación se convierte en qué se ha usado el dinero en efectivo de la empresa, casi siempre se puede reflejar en los activos. Y el origen es la fuente de donde provino esas cantidades de dinero con las que ha estado trabajando u operando nuestra entidad. También este estado ocupará un video posterior en donde veamos su estructura y definamos concretamente estos elementos. Las características cualitativas que tienen estos 4 estados financieros tienen que ver con estos elementos que se enuncian aquí según la NIF A4. La confiabilidad. No sé si ustedes han analizado el concepto de contador público en alguna ocasión. El término de público se parece un poco al que usan los abogados que registran o que obtienen su registro como notarios públicos. El notario público da fe de ciertos hechos, y la verdad es que cuando nosotros nos encontramos un documento avalado por un notario público, se toma por cierto. Ya no hay tela de juicio, ya no hay opción de que eso no sea verdad. En el caso del contador público,
tiene esta nomenclatura, que algunas universidades ya lo han cambiado en su nomenclatura, pero el origen de esto es que el estado financiero avalado con la firma en la cédula profesional de un contador público debiera ser confiable, debiera de avalar que todo lo que ahí se plasma está corroborado, que es cierto, que el usuario puede confiar en esa información. Y aquí hago una crítica en materia de nuestra profesión, lamentablemente y por la mala práctica poco ética de algunos colegas contadores que avalan estados financieros con cifras que no son verdad. Hemos perdido credibilidad. Hay algunos escándalos a nivel internacional, como el caso Enron en Estados Unidos, que generó unas pérdidas tremendas a nivel mundial, porque contadores públicos firmaron estados financieros avalando su veracidad, falseando esa información. Entonces, hoy día, además de la firma del contador público, con su cédula profesional, que debería de ser suficiente para avalar la veracidad, si vamos a pedir un préstamo, nos dicen, bueno, pero súmale también tu declaración de impuestos y cotejan a ver si le estoy diciendo al fisco lo mismo que les digo a ellos, ¿no? No vaya a ser que para el fisco yo declare ingresos menores o pérdidas y a ellos les diga que estoy vendiendo mucho y que tengo un flujo de efectivo suficiente para pagar mi deuda, ¿no? Esas cosas no deben de suceder. La información financiera es una sola y si cumplimos con las normas de información financiera deben de ser confiables. Eso implica la veracidad, que sí es cierto todo lo que estamos poniendo, que representan los renglones mostrados, por ejemplo, una sola cifra que dice edificios 5 millones, tiene esa representatividad. Yo puedo darme una idea de la dimensión de un edificio por el valor que estamos mostrando. Tiene esa representatividad y en todo momento yo lo puedo verificar. Puedo pedir el acta notariada, vuelvo a los notarios, en el que está avalada la propiedad de ese edificio por la entidad en la que estamos plasmando la información. Puedo verificar con un avalúo que ese valor puesto es razonable según el valor del mercado de ese edificio. Estas cuestiones de veracidad y de representatividad, de verificabilidad, le dan esa certeza. Tiene que ser objetivo. Yo no puedo poner 5 millones como valor de un edificio solo porque yo diga que tiene un valor estimativo, que esa fue una herencia, que fue, no sé. Debe de ser objetivo. Si yo lo pongo a la venta, ¿realmente habrá quien pague 5 millones por ese inmueble o no? Estas cuestiones ya no entran a la subjetividad de que yo pensaba, yo creía, yo sentía. Tiene que ser objetivo. Y cuando hablamos de información suficiente, nos referimos a que si el estado financiero busca tomar decisiones, pues yo le debo de dar información suficiente y a veces la representatividad de un renglón y una cifra puede quedarse corta y entonces aparecen las notas a los estados financieros. Hoy día hay un exceso de notas en la información financiera emitida por algunas instituciones, sobre todo quienes tienen obligación de hacerlo en bolsa de valores, por ejemplo. El estado financiero se muestra en una página y nos adicionan como 4 o 5 páginas de notas, aclaraciones y especificaciones que le van a dar al usuario todavía mucha más información de la que está representada en el informe financiero. Tiene su sentido, tiene su razón de ser y las normas de información financiera también nos piden que lo adicionemos. Si es necesario aclarar algún renglón, especificar tal vez donde hay opciones de procesos o procedimientos para llegar a una cifra, especificar qué procedimiento usé. Si tengo algún renglón en deuda o en cuenta por cobrar en dólares, en cualquier otra moneda extranjera, debo especificar a qué tipo de cambio se valorizaron, porque obviamente al modificarse el tipo de cambio de cualquier moneda, pues la cifra por pagar o a cobrar puede cambiar inmediatamente. Esas cosas son las que se ponen en las notas de los estados financieros que le van a dar al usuario esa información suficiente que tiene que ver con esas características cualitativas de la información financiera. Hablando de la relevancia, estaríamos hablando de que podamos predecir y confirmar ciertas cosas y que se mencione con cierto rango de importancia relativa a las cifras. Por ejemplo,
Estados como el estado de posición financiera nos dicen que si yo tengo un activo de larga duración, lo debo de plasmar dentro de mi activo no circulante o no corriente, dentro de propiedades, planta y equipo. Imagínense ustedes una perforadora. Hay unas perforadoras para el papel que duran años y años y años. Y si tengo además una secretaria, una auxiliar que la usa con mucho cuidado, puede que me dure 10 años, ¿no? Pero si yo me voy a la factura de compra, tal vez esa engrapadora yo la compré en 200 pesos. Y es una empresa que maneja activos por miles y millones de pesos. Esos 200 pesos que me costó mi engrapadora o mi perforadora son poco relevantes en el total. Y estar haciendo depreciación de esos 200 pesos por 10 años implicaría que yo sumo como costo o gasto 20 pesitos cada año a mis gastos por la compra de esa engrapadora o de esa perforadora. Ahí estaríamos hablando de que tiene poca importancia relativa. Y si yo en el primer ejercicio donde compré esa perforadora lo pongo como un gasto administrativo en papelería y útiles, estaría cumpliendo con la importancia relativa, aun y cuando ese bien la empresa lo vaya a utilizar por muchos más años. Tiene que ver con el monto, tiene que ver con la importancia que para la entidad tiene ese monto. Y ahí entran algunas cuestiones de criterio, por lo que hablábamos de que no somos una ciencia exacta y de que tal vez por la sustancia económica, es decir, por el giro del negocio, lo que es muy importante para un negocio puede no serlo tanto para el otro, por importancia relativa. Sí entra en criterios de interpretación en ocasiones, pero hay reglas y seguimos pensando que en el perfil profesional de un contador público podemos tomar esas decisiones sin afectar la veracidad y la objetividad de la que hablábamos en la contabilidad para que ésta sea confiable. La comprensibilidad tiene que ver con estos términos de los que hablábamos. Mientras más claro y conciso sea, mejor. Pongo el ejemplo también aquí tal vez de algunos giros muy particulares, como un laboratorio clínico tal vez. Entonces no puede poner como maquinaria y equipo, porque así se define en una cuenta contable, el equipo de laboratorio. Tal vez por su actividad se requiera que habrá una cuenta que se llame así, equipo de laboratorio. Y no pasa nada, no incumple en lo absoluto por ser más específico en el cumplimiento o en la clasificación de estas normas. Si bien hay ciertos rubros, ejes, puedo variarlos por la necesidad y para hacer más comprensible al usuario la información que estamos plasmando. Y un último punto en cuanto a estas características es la comparabilidad. Yo debo de ser capaz de compararme con las mismas empresas de mi sector, tal vez con una empresa líder que emite información en bolsa y que está en internet. Tal vez puedo compararme al interior de mi misma empresa en periodos pasados. Esa comparabilidad tiene mucho que ver con que usemos la misma terminología y que podamos tener la información emitida bajo las mismas bases. Si yo tengo una opción, por ejemplo, en cuanto a los métodos para valorizar mis inventarios, si ya tomé decisión y elegí un método, con ese me debo de quedar para que mis cifras sean comparables de un año al otro. Si yo me comparo en mi giro, a lo mejor yo decidí llevar un procedimiento de promedios para valorizar mis inventarios y me estoy comparando con una entidad que utiliza el método de primeras entradas, primeras salidas, yo tengo que tener esa salvedad. Pueden variar un poquito las cifras, pero con esa consideración puedo hacer la interpretación, sin perder de vista esa consideración. Y ahí es donde toma relevancia esa información suficiente de la que hablábamos en las notas a los estados financieros. Yo puedo encontrar qué método utilizó la empresa para valorizar sus inventarios en sus notas y saber si son comparables o no son comparables con mis cifras, por ejemplo, si estoy usando un método diferente. Espero ser clara en esta parte. Además de estas características cualitativas, pues también hay ciertas restricciones en mis estados financieros. La oportunidad es uno de ellos, por eso me permití poner esa imagen con el reloj. Si me llegan con un tiempo demasiado largo posterior a al cierre de mi ejercicio, un estado financiero del 31 de diciembre
que a mí me llegue por ahí de junio, pues la verdad es que ya no me es útil, porque las decisiones que yo quería tomar, pues ya no son aplicables. Hoy día, con la celeridad de la información, con la competencia tan acelerada, la verdad es que la información debe de llegar a tiempo. No sé si han escuchado contadores desvelados diciendo es que estamos en época de cierre y me tengo que quedar en horas extras hasta que se termine el estado financiero, porque tenemos una fecha límite para entregarlo, ¿no? El 2, el día 3, posterior al cierre. Eso es precisamente porque la información debe de llegar a quienes la demandan para tomar decisiones lo más oportunamente posible. Los métodos y sistemas electrónicos nos ayudan muchísimo en esto. Hoy día, si tenemos una sistematización, si todo lo registramos en tiempo real y al momento en que ocurre, podemos llegar a tener la información a tiempo. Este es un punto. La relación entre el costo y beneficio, igual. Si pensamos en esos sistemas electrónicos, tampoco puedo ponerme yo a pedirle un RP, tal vez un sistema de cómputo muy sofisticado y muy caro a una pequeña empresa, porque estaríamos teniendo el estado financiero muy confiable, muy a tiempo, pero con un costo demasiado elevado para esa entidad. Decían las abuelas, y por aquí me atrevo a decir el dicho, no me debe salir más caro el caldo que las albóndigas. No debo de gastar más de lo que la empresa genera en utilidades, en darle la información que le va a servir para generar utilidades. Sería contradictorio. Entonces, dependerá de las necesidades de información, del tamaño de las operaciones. Imagínense ustedes, yo ponía de ejemplo en un principio de la sistematización de un banco, pues lo que el banco gasta en software, lo que gasta en medidas de seguridad electrónica, lo que puede tener de costo en todo el personal que contrata, en todo el equipo de cómputo que en red tienen instalado, todos los servidores, todo, el costo puede ser muy elevado y por eso ellos se permiten tener la información así de confiable y al instante. Si yo pretendo transferir ese costo a un pequeño comercio, pues sería impagable, no podemos hacerlo. Y no por el beneficio de tener todo confiable y al instante, voy a dejar de lado la perspectiva de utilidad que el usuario le va a dar a ese equipo. Entonces, en esa relación es de la que podemos hablar de costo y beneficio. Y obviamente, pues debo de buscar un equilibrio entre todas esas características. Si quiero que sea confiable, si quiero que sea comparable, si quiero que sea útil en toda la información, y debo de buscar ese equilibrio entre todas las características. Va por ahí un poco estas restricciones y no hay que perderlas de vista. Y repito, hay algunos conceptos que se pueden escapar de la posibilidad de registro en un estado financiero. Cuando pensamos en algunos elementos que incluyen los estados financieros, la evaluación y el reconocimiento de los eventos es muy importante. En cuanto al reconocimiento, debo de pensar en un valor inicial y en valores posteriores de mi equipo. Pensando en propiedades, planta y equipo, podríamos poner el ejemplo de un valor inicial. ¿Se acuerdan del edificio que ponía yo de ejemplo en 5 millones? Si han pasado los años, tal vez ese edificio ya tiene 15, 20 años en uso, su valor ya no pertenece al mismo monto por dos situaciones. Uno, la cuestión inflacionaria. Ustedes dirían es que seguramente aumentó su valor. Pero no, también podríamos pensar en su desgaste. Un edificio muy antiguo puede darnos problemas ya por instalaciones, por estructura, porque a la vista ya se ve antiguo, ya no pertenece al entorno tal vez en donde está ubicado, no sé, muchas consideraciones. Entonces puede ser que después de 15 años ese valor haya disminuido por su depreciación, su desgaste. Si pensamos en un edificio, a lo mejor hasta haya que meditar si es conveniente la demolición para volver a hacer algo más moderno, más funcional, con instalaciones adecuadas, etcétera. Entonces el valor puede modificarse a través del tiempo.
y hay que tenerlo en mente para que se pueda registrar ese valor del edificio lo más razonablemente posible en mi información financiera. La evaluación tiene que ver con qué valor le doy, cuánto pongo de valor. Cuando yo compro algo, pues la factura es en su valor inicial, es lo más objetivo, lo más lógico, la cantidad de dinero que entregué por eso que compré, esa es la cantidad que debo de registrar, pero hay algunas otras cuentas que no son tan fáciles de valorizar, porque recibí en donación un bien y pues ya lo recibí, no tengo factura, lo voy a usar, sí forma parte de los activos de mi empresa, pero en cuanto lo registro, hay que tener siempre la consideración de cuánto le voy a poner. Decíamos de las operaciones en moneda extranjera, qué tipo de cambio uso, el que me dice el noticiero, el que me vende el dólar la casa de cambio, el que me depositó mi banco. Si ustedes se asoman, puede haber diferencias de centavos tal vez de algún pesito, pero que ya en volumen sí puede hacer una diferencia mayor. Hay reglas para cada uno de estos conceptos, como los valorizo. Yo ya le había puesto el ejemplo hace un rato también de que hay distintos métodos para valorizar inventarios, hay también distintos métodos para calcular depreciaciones, hay distintas formas de determinar costos. En este sentido es qué valor le voy a dar a los renglones. Y las normas de información financiera también nos van a dar pauta para elegir y para poder decidir, de acuerdo a muchas consideraciones, la mejor opción. En términos generales, menciono aquí cuáles son los postulados básicos. Repito, ya en otro video hablaremos específicamente de cada uno de ellos. Estos postulados básicos antes se denominaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Han sido emitidos por las nuevas normas de información financiera, se modificaron a partir del 2006, si mal no recuerdo. De aquellos principios de contabilidad generalmente aceptados se convirtieron en estos postulados básicos. Leyendo de otros países en Latinoamérica, funcionan muy similares. El primero es la sustancia económica. Debo de tener en mente siempre a qué se dedica la entidad, el giro principal del negocio. Si pensamos en una inmobiliaria, tal vez la compra de una casa o un terreno tenga que ver con inventarios. Mientras que si pensamos en otro tipo de comercio, la compra de ese edificio, de ese terreno, tal vez sea un activo de larga duración y debo de registrarlo en edificios, en propiedades, planta y equipo. La misma operación se puede catalogar diferente según sea. Si yo soy un pequeño negocio y compro un volumen grande de papelería, la voy a revender, para mí eso es un inventario. Si yo soy una gran empresa y compro un volumen grande de papelería y la almaceno para que la utilicen en la administración de mi negocio, para mí eso es un gasto administrativo. El tratamiento que le damos a la misma factura de compra es diferente porque estamos tomando en consideración el giro principal del negocio. A eso es a lo que nos referimos con sustancia económica. El postulado que identifica y delimita a la entidad es justo entidad económica. Ya en el video anterior que habíamos mencionado los distintos tipos de entidades, habíamos visto esa clasificación. Personas físicas, personas morales, con actividades lucrativas, con actividades no lucrativas, gubernamentales, que están clasificadas como pequeñas, medianas, grandes empresas, como de actividades primarias, secundarias o terciarias. En fin, hay distintas clasificaciones. Si pensamos en una persona física, tienen categorías de nacionales, de extranjeros, de mayores de edad, de no aptos para ejercer el comercio. Hay muchas consideraciones. Entonces, por entidad vamos a entender esa personalidad jurídica, y cuando emitimos un estado financiero debemos de incluir lo que pertenece y es objetivo y comprobable, verificable, decíamos, de esa entidad. No puedo poner el terreno propiedad del señor Juan Pérez, que es socio de la entidad, la Comercialita S.A., porque Juan Pérez es una entidad jurídica distinta a la empresa Comercialita S.A. Si el terreno en su escritura constitutiva dice que es, perdón, en su escritura legal dice que es propiedad del señor Juan Pérez, no puedo incluirlo como parte de los activos de la Comercialita S.A. Tendría que hacerse el traslado de dominio, el cambio de propiedad, para que sí pertenezca a la sociedad mercantil.
De ahí la importancia de que siempre en el encabezado de nuestros estados financieros aparezca el nombre de la entidad y debe ser perfectamente comprobable de quiénes son las cifras y por qué se están mostrando allí. Ya decíamos que todo debe ser verificable. Cuando hablamos de cualquier negocio, se asume por default que es un negocio en marcha, que es un negocio funcionando. Y ahí estamos hablando de que no está pensando en cerrar. Una entidad que ya está en liquidación, que se va a cerrar, pues se dedica a vender sus activos, a pagar sus pasivos y a distribuir lo que quede entre sus socios. Cuando están ya en liquidación, pues no sería conveniente que solicite créditos ni que vuelva a comprar mercancía. Estamos hablando de un proceso diferente. Entonces, si no se especifica que la empresa está en liquidación, se entiende que es un negocio en marcha, que está en funcionamiento normal y que seguirá existiendo. Cuando hablamos de cómo registro la información, qué valor le doy, cómo lo clasifico, si como activo, si como gasto, estaríamos hablando de los siguientes postulados. Devengación contable, que me dice que yo debo de registrar las operaciones o transacciones que ya están devengadas. Significa que ya sucedió, que no es una mera suposición. Ya hay un contrato, ya hay un pedido, algo que me obliga a una operación de venta, de compra, de gasto, de servicios, y no puedo registrar en contabilidad algo por la mera promesa de que va a suceder, por una predicción de que puede suceder. En contabilidad debo registrar lo histórico, lo que ya sucedió. Es como cuando en internet hoy día que hacemos operaciones ponemos las cosas en nuestro carrito de deseos, ¿no? Mientras no demos el clic de comprar ahora, no ha sucedido la operación. Es una mera suposición de que va a suceder y nada me obliga a pagar si yo solo lo tengo en el carrito de deseos. No se ha devengado esa operación. Valga la analogía, es solamente un ejemplo, ¿no? Se puede dar en muchas situaciones diferentes, pero nos quedemos con que debo registrar lo que ya sucedió, lo que sí me obliga o me favorece por una cuestión contractual ya de obligación. Cuando hablamos de asociación de costos y gastos con ingresos, también menciona cuestiones relacionadas con en qué momento acumulo ingresos, en qué momento registro gastos. Y pongo el ejemplo nuevamente de la depreciación. ¿Se acuerdan que mencionaba lo de la perforadora? Si yo lo quiero registrar como un gasto, va a disminuir a mis ingresos y cuando yo calcule la utilidad, pues va a estar mermada por el valor de ese bien que compré y que estoy usando. Si lo deprecio año con año, voy a asociar, es decir, le voy a restar a mis ingresos solamente una parte proporcional del valor de ese bien de larga duración y el efecto en las utilidades va a ser menor. Tiene mucho que ver con reglas también, que en las normas, decíamos en la C, donde se define y se delimita cómo debo valorizar cada uno de los renglones de los elementos de los estados financieros. Ahí voy a tener las reglas de en qué momento voy a considerarlo. ¿Por qué debo considerar un gasto como pago anticipado en el activo y no como un gasto disminuyendo mis ingresos? Todas esas cuestiones se analizarían más específicamente en esas reglas. La evaluación, ¿qué valor le doy a las operaciones? Ya lo habíamos mencionado. La dualidad económica, que tiene que ver con la partida doble, la famosa partida doble, que es la base de la contabilidad. Causa y efecto, el origen y la aplicación. También eso ameritará un estudio posterior y es la base de la cuenta. También tengo un video ya por ahí que ustedes pueden consultar con los elementos relacionados con la cuenta. La base es esta dualidad económica. Y cuando hacemos ya registros en operaciones diario, mayor, estamos hablando de operaciones que cumplen con la partida doble o la dualidad económica. Y la consistencia, el último de los 8 postulados básicos que mencionábamos, tiene que ver con esa comparabilidad. Si yo ya elegí un método, debo quedarme con él para que mis cifras sean comparables de año con año. No puedo estar cambiando. Hay métodos para el registro de compra y venta de mercancías, método analítico, método de inventarios perpetuos. Si yo ya elegí uno, con ese me debo de quedar.
permanentemente en mi entidad y no cambiar. Si elegí un método de evaluación de inventario, si elegí un método de depreciación, un método para valorizar operaciones en moneda extranjera, en fin, donde haya opciones, al elegir una, debo quedarme con ella, porque si cambio de método, las cifras ya no son comparables. A eso es a lo que se refiere. Ya lo había tocado también en un video anterior, pero aquí lo menciono porque la NIFA 3 lo está mencionando cuáles son las necesidades de los usuarios. Pues la información financiera en términos generales le es útil a los accionistas o dueños de una empresa, a los órganos de supervisión o vigilancia, tanto internos como externos, igual mis administradores o contralores internos, que el SAT, o que algún otro organismo ajeno a mi empresa. Obviamente los administradores trabajan con la información financiera cotidianamente. Le interesa a mis proveedores, a mis acreedores, para saber si sí soy capaz de generar ese flujo de efectivo con el que voy a pagar mis cuentas. A mis empleados, porque voy a dar una distribución de utilidades. A mis clientes y beneficiarios, en caso de que mi actividad tenga interés en ciertas, no sé, licitaciones o en los beneficiarios de una entidad no lucrativa, pues van a tener interés en saber si soy capaz de administrar y generar las actividades para lo que me están contratando o para lo que me dieron el donativo en un momento determinado. Obviamente las unidades gubernamentales, el SAT en México, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuestiones de impuestos, organismos reguladores en términos generales, tal vez por cuestiones penales o de algún otro tipo de juicios. Algunos jueces pidan la información financiera como prueba y otros usuarios. Podemos ahí encajonar algunos otros elementos. El objetivo final de la información financiera, y acercándome un poco al final de nuestra presentación, pues es emitir información que sea útil al usuario general para la toma de decisiones. Si hacemos todo de acuerdo a las normas de información financiera, esa información será útil para que el usuario tome decisiones respecto a esa entidad. Y tiene que ver con cuestiones de solvencia, saber si la empresa tiene estabilidad financiera, si sí genera dinerito para funcionar, esa liquidez de la que hablábamos, si sí tiene las cantidades de dinero para operar, para que no le corten la luz por no haber pagado el recibo, ¿no? En eficiencia operativa es qué tanta actividad realiza, si está cumpliendo con sus objetivos, si el tamaño de la empresa merita sus ingresos o no. El riesgo financiero en cuanto a los plazos que tiene para pagar sus deudas, la posibilidad que tiene de que los socios se queden permanentemente en la empresa o estén retirando su capital. Y la rentabilidad, que a cualquier inversionista será el renglón más importante, si está generando o no ganancias. Pensando en actividades lucrativas, obviamente. Hablando en términos generales, las limitaciones de los estados financieros es que pues estamos hablando de diferentes alternativas y no siempre puedo comparar mi estado financiero con el de otra entidad porque no usa el mismo método de evaluación para ciertos renglones. Decía yo que de cualquier manera se pueden comparar con esa limitación, teniendo presente que el resultado no va a ser 100% exacto porque no usamos las mismas bases en la determinación de esos resultados. Algunas otras limitaciones tienen que ver con que pues hay elementos muy muy importantes como la marca, el capital humano que tiene la entidad, cuestiones tal vez de experiencia, de una excelente ubicación, de que en el mercado no hay competidores. Esas cuestiones no están plasmadas en el estado financiero. Sería muy complicado darle valor a estas cuestiones intangibles porque además no dependen de la empresa. Si estoy en una plaza donde yo soy el único y pues tengo un mercado cautivo, yo no tengo la certeza de que el próximo periodo llegue una competidora mayor, una marca X y pues disminuya mis ingresos. No lo puedo conocer, no lo sé y yo no lo puedo controlar, pero sí puede ser un elemento en la toma de decisiones importante. Entonces, cuando analizamos los estados financieros, nunca debemos de perder de vista el entorno. La carrera de Contaduría Pública, de Administración de Empresas y todas las relacionadas con el área estudian economía, estudian cuestiones de
entornos y problemas socioculturales, no sé, que ayudan a entender un poco más ese contexto. Y cuando sabemos de esta manera de interpretar la información financiera, no debemos de perder de vista esos otros elementos externos que no se pudieron plasmar en el estado financiero. También ya habíamos hablado de cuestiones de tiempo, estamos hablando de negocios en marcha. Si las cuestiones de estimaciones y de periodos calculados de depreciación o estas cuestiones podrían ser meras cuestiones estimadas, no tan exactas. Si yo había calculado que mi equipo de reparto me duraba 5 años y resulta que por el uso, el desgaste, lo tengo que reemplazar en 4, pues ya no resultó tan exacta el cálculo de depreciación. Tal vez yo había estimado un valor de reposición o de rescate X, pensaba que yo todavía podía vender ese camión de 5 años de antigüedad en X cantidad y que resulte que no, que me pagan mucho menos o que logré más, puede generar una variante. Pero son cuestiones mínimas, digamos, no deberíamos de alejarnos tanto cuando hacemos una predicción de este tipo. Entonces, no pretenden ser exactos los resultados puestos en los estados financieros y eso también puede ser una limitante en algunos renglones de nuestro estado financiero. Si bien son confiables, verificables, objetivos, tienen estas limitaciones. Y para ello, pues está el juicio profesional. Como quien emite la información financiera debe de tener la experiencia, el conocimiento teórico, todo el marco de las normas de información financiera deben aplicarse para que los estados financieros sean lo más confiables y oportunos y apegados a la realidad, para que sean lo más útiles posibles para el usuario general. Y tendríamos que poner en notas a los estados financieros cualquier situación que nosotros pensemos o tengamos la experiencia y el criterio que son necesarios para que quien interpreta y tome decisiones los tenga a la mano. Hasta aquí mi presentación. La verdad es que les agradezco enormemente su atención y pues agradeceré nuevamente el clic en la suscripción. Estaré emitiendo información próximamente relacionada con postulados básicos y con algunos otros elementos que espero y confío sean y sigan siendo de utilidad para todos. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden.